Buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Díaz Delgadillo y ahora les voy a presentar un circuito inversor básico simulado en Proteus. Este es un inversor de DC a AC que nos indica que meteremos un voltaje directo en la entrada y en la salida nos saldrá un voltaje alterno AC. Este inversor es un inversor básico, simple, que es utilizado para componentes electrónicos que no necesitan tanto amperaje, como un foco, un taladro, un pequeño taladro o así cosas pequeñas. Ya para televisiones, estéreos, hornos o refrigeradores ya no es utilizado porque no nos lanza una señal senoidal, sino nos lanza una señal cuadrada que no es apta para ese tipo de componentes electrónicos. Entonces, para que pueda encender componentes electrónicos o de más de alta potencia, necesitamos más etapas de filtrado para que ahora sí nos salga una onda senoidal y podamos encender grandes componentes electrónicos. Entonces, este inversor está compuesto primeramente por una batería que nos dará el voltaje directo, que es de 12 voltios. Después sigue un capacitor para filtrar el ruido de la batería para que entre más limpia la señal. Después entramos a este circuito que es la capa de control, una parte muy importante que es la que nos va a convertir una señal directa, una línea, a una señal cuadrada. Esta parte está conformada por un 555, que este 555 está compuesto internamente por inversores, transistores, resistencias y hasta por un flip-flop. Entonces, todo este circuito que abarca todo esto, sus resistencias, capacitores, estas dos resistencias, el 555, los capacitores, forman un temporizador de tipo astable. Un temporizador de tipo astable es un temporizador que funciona como un oscilador, que no tiene una salida estable, o sea que entra la señal y aquí en la Q3, en el pin 3, sale una señal cuadrada, o sea está oscilando de 1 a 0. Si tuviéramos un LED ahí, encendiera y apagara en un cierto tiempo, dependiendo del valor de las resistencias y de los capacitores. Entonces, ya sabiendo eso, sabemos que aquí entra directa, y ya entrando a todo el circuito del temporizador estable, ya en la Q3, en el pin 3, sale una señal cuadrada. Entonces, ya saliendo una señal cuadrada, ya se conecta los transistores BC547 y los MOSFET. El 547 nos sirve para ampliar la señal, es un amplificador de señales. Nos va a ampliar más la señal que acaba de salir del 555 o del temporizador estable. Entonces, estos dos transistores funcionan para ampliarnos o elevar el voltaje. Estos transistores son de alta potencia, por eso son utilizados porque aguantan altas potencias para que no nos vaya a afectar en el circuito. Entonces entra la señal cuadrada y no la amplía. Entonces ya cuando entra a esta etapa de los transistores, sale un voltaje más elevado. De tener 12 de directa, ya salen 24, 18, 19, pero ya con una onda cuadrada y ya de tipo alterna. Entonces, ya cuando sale aquí, entra el transformador y el transformador funciona como un elevador. Nos va a elevar el voltaje. Entra un voltaje bajo en estas dos entradas. Entra un voltaje bajo y el transformador hace su trabajo y nos eleva el voltaje a 120 voltios de corriente alterna. Esto sucede ya que el flip-flop que tenemos aquí en el 555, o todo en general, todo el temporizador estable,
nos está generando pulsos altos y bajos. Entonces, como si fuera un interruptor, se apaga y se prende. Entonces, como está haciendo eso, hace que nuestro transformador se excite y empieza a generar voltaje, empieza a aumentar en esta parte. Entonces empieza a aumentar hasta elevarnos un poco más el voltaje. Así es como funciona básicamente este inversor. Entonces, cuando lo simulamos, podemos ver aquí que ya sale de toda la etapa, de aquí sale una onda cuadrada, sale una onda cuadrada del temporizador estable y entra a los amplificadores y ya nos lanza un voltaje más o menos alterno porque es una onda cuadrada y entra un voltaje bajo. Entonces cuando entra al transformador podemos ver que ya entra un voltaje, ya sale un voltaje más alto porque este sirve como un elevador. Según la configuración del transformador es el voltaje de salida. Si por ejemplo ponemos otro tipo de configuración, nos puede salir un voltaje más bajo, un voltaje más alto, pero todo dependiendo de porque depende del número de vueltas que tengan en la bobina, en su interior. Por eso depende de cuánto voltaje nos dé el circuito. Entonces ya podemos ver que nos da un voltaje alterno. La señal de salida nos da una señal cuadrada, no exactamente cuadrada, sino un poco una línea alta y después cuadrada o así, no muy senoidal. Esto es provocado porque nos faltan más etapas de filtrado para que ahora sí salga más senoidal y se pueda ver una mejor señal como más característica a una corriente alterna. Así es como funciona este pequeño circuito, que está conformado por un temporizador tipo estable, que en su interior tiene un flip-flop, tiene sus transistores y todo ese funcionamiento hace posible la conversión de DC a AC. Esto es todo, gracias.